nos ha fortalecido y animado a cada una de nosotras para poder hacer las cosas como Él quiere que sean hechas, para que podamos guardar su palabra en nuestros corazones y todo lo que ha hecho en cada vida, porque seguramente cada una podría tener diferentes testimonios sobre lo que el Señor ha estado haciendo a través de los diversos estudios que Él nos ha permitido en este tiempo tan particular. Damos gracias al Señor porque su palabra no está presa, su palabra no está contaminada y su palabra, no, Él nos ha dejado acceso para siempre a ella y con toda libertad. Entonces, eh, vamos a iniciar. Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy y por favor las quiero muy atentas para que me ayuden con algunos versículos, con algunas cosas y el resumen o la intervención que hacemos normalmente al comenzar la clase lo vamos a hacer al final, ¿listo? Entonces, todas listas. Oremos. Te damos gracias, Señor Dios de los cielos, poderoso, santo Rey del universo. Gracias te damos por esta nueva oportunidad, Señor Dios Todopoderoso, por ayudarnos, Señor, a llegar al final de estas lecciones. Gracias porque tú nos has llevado, Señor, día tras día a través de cada una de estas lecciones de tu palabra, Señor, y nos has mostrado, Dios Todopoderoso, esta enseñanza preciosa en cuanto al fruto que eres tú quien lo hace en cada una de nosotras. Rogamos que tú seas obrando, Señor, cada día en nuestra vida, para que nosotras podamos permitir el obrar tuyo en nosotras, para que tu fruto, Señor, sea evidente cada día más en cada una de nosotras, Señor, y que muchos puedan llegar a conocerte, Señor Dios de los cielos, porque hay evidencia de ti en cada una de nosotras. Rogamos que seas tú, Señor, hablando por tu palabra santa y preciosa, Señor, y trayendo convicción sobre cada corazón, ayudándonos, Dios, a retener tu palabra, por favor, y a vivir por ella. Te damos gracias, Señor, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, de seguro que todas estuvieron supremamente juiciosas en escuchar hasta el final cada una de las lecciones, incluidas estas que eran las últimas ya podíamos ver. Entonces, vemos que la templanza entonces era el dominio propio, ¿sí? ¿Pudieron ver eso? Que la templanza era dominio propio, el poderse controlar a uno mismo. Y era un término que se usaba para referirse a la disciplina de un atleta, que es indispensable para el buen desempeño en una competencia. Un atleta no puede llegar a la competencia dándose muchas libertades y pensando, por ejemplo, simplemente voy a pasar el tiempo, me quedo aquí relajado, ¿cierto? Me acuesto un rato, voy a dormir de más, voy a quedarme mucho rato en el celular, en el computador, bueno, una cantidad de cosas que son distracciones. Hay muchas cosas que no necesariamente van a ser malas, pecaminosas, pero van a quitar el tiempo y la energía y la fuerza para lo bueno, para lo que es realmente de trascendencia. ¿Listo? Entonces, para poder llegar a la meta, ellos tienen que privarse de muchos gustos y cosas, tienen que elegir, tienen que hacer diversas elecciones en su vida para concentrarse en lo que van a llegar a ver al final. ¿Listo? Entonces, es un acto de la voluntad que debemos ejercer para controlar los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces debemos ejercerlo en la voluntad, tener pendiente. Nuestro mejor ejemplo está en el Señor Jesucristo. Recordemos que en cada una de las tentaciones que el Señor fue expuesto cuando fue llevado al desierto, el Señor usó su voluntad basado en la palabra de Dios para decir a cada una de las tentaciones que dijo el Señor, dijo no. Y es lo que debemos aprender porque Él es nuestro ejemplo supremo. Entonces, aunque significa autocontrol, dominarnos a nosotros mismos, es una cosa que no podemos lograr por nuestros propios medios. ¿Por qué? Porque su origen está en Dios, ¿cierto? Por nosotras mismas nos quedamos en mimarnos a nosotras mismas, en decir sí a muchas cosas que no son apropiadas, pero necesitamos ese control del Espíritu Santo que se ha ejercido sobre nuestras vidas. Nosotros debemos permitir que sea el Espíritu Santo el que obre en nosotros. Y eso solamente es posible
en aquellos que ya le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, los que hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, el fruto del Espíritu Santo se da en el creyente, no se da en todas las personas, es exclusivo del creyente. El que ya le pertenece al Señor Jesucristo va a tener ese fruto de Él en su vida, ¿cierto? Resulta que ese fruto en nosotras debe revelar que el Señor Jesucristo ya está viviendo en nosotros, ya somos parte de Él, pero no siempre se nota ese fruto, ¿o sí? ¿Ese fruto es evidente siempre en nuestra vida? Pues lamentablemente no. Entonces, ¿qué pasa? Si el fruto lo hace Dios, ¿por qué no se nota? ¿Por qué no siempre se puede ver? Entonces podemos leer en Gálatas 5, por favor. ¿Quién es la Biblia más rápida hoy? De la última clase, la Biblia más rápida del oeste. Gálatas 5, en el 16 y 17. ¿Quién quiere leer esa porción? Vemos allí un contraste que nos muestra Pablo, qué es lo que está pasando. Gálatas 5, que es nuestra porción donde se describe el fruto del Espíritu. Gálatas 5, el 16 y 17. ¿Hay alguien con la manito levantada, Tere? Hermana Luz Alba. Hermanita. Adelante, hermana. ¿Tú puedes abrir tu audio por ti misma? ¿Qué pasó? No te escuchamos. Ya, hermanita, casi que no puedo abrir el micrófono. Buenas tardes, hermanita. Buenas tardes. Dice la palabra del Señor. Dios, pues, dijo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Sí, señora. Muchas gracias, hermana. Listo. Entonces hay una lucha, ¿cierto? Hay un contraste muy marcado entre los deseos de la carne y el fruto del Espíritu. Hay una lucha ahí entre estos dos. Entre estas dos son muy diferentes las obras de la carne del fruto del Espíritu. Entonces, tenemos que tener pendiente eso. Eso no se da fácilmente. Listo. Entonces hay como una guerra, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya que hay ese contraste y esa lucha, se nos facilita más andar en las obras de la carne. Es una cosa fácil, no tenemos que esforzarnos para nada, simplemente sé tú misma y eso sucede, ¿cierto? Entonces, resulta que nuestra responsabilidad para poder llevar ese fruto, para que el fruto sea evidente, debemos permitir que el Señor obre. Y nuestra responsabilidad está en llevar una vida que se rinde al control del Espíritu. Pero ¿cómo se hace? Hay que obedecer la voluntad de Él, acostumbrarnos a estar a solas con Dios, disfrutar ese tiempo que uno pasa en las Escrituras, nutrir a diario el Espíritu, y de ese modo es como es posible hacer morir las obras de la carne, ¿cierto? Entonces, tenemos que rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Recuerden que el Señor nunca nos va a forzar a algo. El Señor va a estar esperando que nosotras cedamos ese control ante Él, que nos humillemos. ¿Listo? Entonces, ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 24, otra manito que se levanta y que por favor lo lea. La hermana Ana Núñez. A ver, hermana, gracias. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué dice? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sí. ¿El 25 también? Solamente el 24. Gracias, hermana. Gracias. Sí, señora. Los que son de Cristo entonces han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos que estar nosotras con nuestra voluntad puesta en eso, ¿cierto? No simplemente me quedo sentada esperando, bueno, Dios lo va a hacer porque es obra del Espíritu Santo. No, hay una responsabilidad mía ahí en todo eso. Entonces, rendirnos ante Él. ¿Listo? Pero es una lucha continua y permanente. Es una decisión de cada cuánto.
de cada mes, de cada año nuevo. Ya casi es año nuevo, entonces podemos, no, es una lucha diaria, ¿cierto? Es permanente, es una decisión que hacemos a diario, el hecho de humillarnos ante Dios, que cuando doblegamos nuestro orgullo para desistir de luchar por nuestros propios esfuerzos. De ese modo, entonces, nuestra actitud va a cambiar ante los deberes, ante las oportunidades y ante los deseos. Nuestra actitud va a ser la apropiada, porque no se ajusta a los deseos de la carne, ¿cierto? Vamos a evitar también la rebeldía y el egoísmo, pero eso solo pasa cuando nos ajustamos a la voluntad de Dios, cuando nos humillamos ante el Señor una y otra vez. Es un ejercicio que debemos hacer continuamente. Y es un trabajo que empieza directamente en nuestros pensamientos. Alguien, por favor, que quiera leer 2 de Corintios 10:5. El trabajo siempre va a empezar en nuestros pensamientos porque a partir de ahí se van a ver nuestras obras, nuestro hablar. 2 de Corintios 10:5, por favor, ¿quién lo lee? Hermana Marina. Ok, hermana Marina. Tienes cerrado tu audio. Listo. Ya. De Corintios 10. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 10, 5. 10:5. Dice, pues vos, ay, me salió otra vez, me salté. 2 de Corintios 10. 10. ¿Sí lo tienes? Ya, sí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Sí, señora. Es muy importante llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, no algunos, no el que yo desee, el que yo elija, es todo pensamiento debe entrar cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento. Entonces, recordemos que es un trabajo intenso lo que tenemos que hacer cada día en nuestra mente, en nuestros pensamientos, porque a partir de ahí vamos a mostrar muchas cosas. Lo que hay en nuestro pensamiento es lo que va a salir, ¿cierto? Es lo que está en nuestro corazón, de nuestros pensamientos y de la abundancia del corazón. Habla la boca, ¿cierto? Entonces necesitamos el control del espíritu, que ese control que él desea tener sobre nosotras es necesario para poder responder en una manera apropiada, en una manera en que el Señor pueda ser honrado y su nombre pueda ser glorificado. Entonces el Señor pidió algo y no lo pidió solamente a sus discípulos. Alguien, por favor, que lea Lucas 9:23. Si quieren lo pueden leer directamente en la pantalla. ¿Quién? Una manita levantada. ¿Quién? Hermana Pilar. Sí, hermanas. ¿Me escuchan? Sí, señor. Dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sigan. Es precioso. Bueno, muchas de ustedes ya se saben este versículo de memoria porque ese es un versículo de auto, ¿cierto? Es muy importante memorizar, pero es más importante tener el sentido de lo que está diciendo. No memorizamos en el sentido de que somos como loros que repite y repite. No, tenemos que saber qué cosa es el sentido de cada uno de esos versículos, ¿cierto? Ponerle el sentido. Dice, y decía a todos. Esto fue algo que le dijo no solamente a algunos, no separó a sus discípulos como en algunas oportunidades los separaba y les decía solamente a ellos algunas cosas, pero este fue abiertamente porque le dijo a todos, decía a todos. Fue una invitación abierta para todo el que quiera seguirle. Tampoco era una imposición, no era algo forzado. Ninguna persona va a ser forzada a seguir al Señor Jesucristo. Es una invitación. Pero a todo el que quiera hacerlo, todo el que determine que en verdad sí va a seguir al Señor, le implica hacer una renuncia personal. Cada uno que decida y dice, sí, voy a seguir al Señor, necesita hacer una renuncia personal.
decirle no a su propio yo, ¿cierto? Tiene que ceder sus propios derechos ante el Señor y entonces tiene que doblegarse al señorío de Cristo en su vida. El Señor sabe que nuestro propio yo no está dispuesto a amar a otros. Cuando no amamos a otros, entonces no vamos a mostrar ningún aspecto del fruto. Recuerdan que el primer aspecto del fruto es amor. Y a partir de ahí se desarrollan y parece que todos están directamente ligados o involucrados, todos los aspectos del fruto están ceñidos al amor. Entonces, si nosotros no amamos por nosotros mismos, no mostramos eso por nosotros mismos, pues ninguna parte del fruto se va a dar porque el fruto es uno solo, solo que tiene diferentes características. ¿Recuerdan que vimos eso desde el principio? El fruto es uno solo, uno solito, mientras que las obras de la carne sí van en plural, son muchas. El fruto es uno solo. Entonces, como el Señor sabe que por nosotras mismas no lo vamos a hacer, nuestro propio yo no está dispuesto a amar a otros, entonces no vamos a mostrar eso. Solo buscamos que nuestro propio interés, ¿cierto? Entonces necesitamos darnos a nosotros mismos, dijo él, para así tener realmente el dominio propio que necesitamos. Aprendemos a decir no entonces ¿a qué? Al egoísmo, a la autonomía, a la autosuficiencia, a nuestros propios planes o a servir a nuestros propios intereses. Cedemos todo eso ¿para qué? En cambio, para depender en todo de Dios. Recuerden que la cruz en ese momento era un signo de vergüenza y de muerte. Se convierte en el símbolo de una renuncia personal, total. Pero tengamos en cuenta que no se trata de la cruz de Cristo, porque esta cruz es imposible de llevar para cualquier hombre. Esa cruz solamente a él ya la llevó por completo, él ya lo hizo, ¿cierto? No se trata tampoco de que cada una de nosotras va a ayudarle a él a que lleve la cruz. Un pedacito, venga, yo le ayudo. No, no, eso lo hizo él y nada más. Si pretendemos ayudar a llevar la cruz de Cristo, estamos hablando de nuestras propias obras y nuestras obras no sirven para nada en cuanto a salvación. ¿Listo? Entonces no se trata de eso, es una renuncia personal, es un símbolo de total renuncia personal, propia, es la de cada uno. Tome su cruz, dijo, la de cada cual. ¿Haciendo qué? Doblegando el orgullo y siguiéndole de una manera determinada día tras día, de una manera constante, de una manera permanente. No puede ser escasamente, tiene que ser cada día. Y esta entrega y esta determinación era aún a riesgo de llegar a perder la vida por causa de Cristo. Esa cruz era un símbolo de identificación con Cristo, de completo compromiso. Entonces, si hago lo que Cristo está haciendo, si me parezco tanto a Él, pues yo también estoy en riesgo de muerte. Pero el Señor pedía eso. ¿Alguien que lea, por favor, 2 Corintios 5:15? ¿Quién? La hermana Flor María Ruiz. Dice, y él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Ok, muy bien, es un pedido entonces que el Señor hace. ¿Están viendo mi pantalla? Ah, ok, listo. Es que se había apagado mi cámara, pero bueno, desde que estén viendo la presentación. Gracias, listo, ok. Entonces, según, ¿qué era? 2 Corintios 5:15. Entonces estamos hablando de una identificación con Cristo y el Señor ya nos ha dicho, y Él por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Listo? Entonces, tiene un sentido. ¿Por qué Cristo murió? Pues murió por todos, ¿no? Y bueno, la Biblia dice en muchas otras porciones que Cristo murió por todos, no fue por unos cuantos, por 3 o 5 o 20 o solo 8,000 personas, no, dice que murió por todos murió, para que los que viven, ¿qué hagan? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nuestra vida debe mostrar ese compromiso, debe ser evidente, pero ¿cómo se ve?
que hay una vida que le pertenece a Dios, como hay una evidencia. Pues una de las evidencias de pertenecer al Señor es que como somos discípulos, pues un discípulo hace discípulos, ¿cierto? Compartiendo su evangelio de salvación. Y el que comparte el evangelio no solamente le dice, bueno, Cristo murió por ti, sino que también lo lleva en un caminar, ¿cierto? Lo va llevando paso a paso, lo va acompañando en ese crecimiento, en ese andar con el Señor Jesucristo. Eso es hacer discípulos, ayudarle a crecer día tras día en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento del Señor. Entonces, sabemos que una vez que empezamos a hacer esto, a identificarnos plenamente con el Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a recibir persecución, ¿cierto? Vamos a ser menospreciadas y lo más seguro es que vamos a ser rechazadas en muchas partes. Primeramente, ¿en dónde? En la familia, ¿cierto? Es lo primero que vemos. Ah, no, usted tan aburrida, ya no viene a las fiestas. No, la perdimos. Qué pesar. Se queda tan de ambiente. Bueno, muchas cosas que nos dicen. Pero bueno, no importa porque mientras está pasando todo eso, el Señor dice que somos ¿cierto? Si es por causa de Cristo que estoy teniendo problemas, me están menospreciando por causa de Cristo porque yo predico el Evangelio, el Señor dice somos bienaventuradas, no importa. Sin embargo, entonces sabemos que por nosotros mismos no vamos a llegar a ese grado de renuncia personal, no vamos a estar como diciendo, ah, no, sí, chévere, que me maltraten, que me rechacen y todo eso, sí, bienvenido a eso. Pues normalmente no lo hacemos, ¿no? No estamos como tan dispuestas a que eso nos pase en la vida. No pasa por nosotras mismas y no podemos llegar a ese grado de renuncia personal si no nos rendimos primero a la voluntad del Señor. Si no nos rendimos cada día, no podemos llevar ningún fruto que glorifique al Señor. El Señor, entonces también estábamos mirando acá. Él dijo, sígueme. Y eso tiene una implicación. Primera Pedro 2:21. ¿Quién lo quiere leer? Si quieren de la pantalla, lo pueden leer directamente. ¿Quién lo lee? Yo. Primera de Pedro. ¿Quién? Yo. La hermana Marina. A ver. Ay, se me cortó la pantalla. ¿No lo ves? No, es que me salí de ahí. Ok, Ana Violet, entonces léelo, por favor, que veo tu mano acá. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Qué precioso, ¿no? Sí, amén. Vamos a sufrir por Cristo, vamos. Esta es otra versión, la que está aquí puesta en la pantalla es otra versión diferente a la Reina Valera, pero nos amplía un poco más el sentido y es un poco más dramática. Un momento que es que tengo tapada mi pantalla acá. Ok, dice, pues Dios los llamó a hacer, ¿qué? Lo bueno. Aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir, ¿qué? Sus pasos. Y miren la imagen que el Señor va caminando y es como el que deja la huella, entonces el que viene atrás, ¿qué hace? Pisa exactamente donde el Señor había pisado, ¿cierto? El andar, el caminar, implica la vida, el vivir, el diario vivir. Entonces, la manera de caminar del Señor debe ser la nuestra, la misma. La de nosotros debe ser esa misma. Un momento que esto acá me está... Okay. Ya. Entonces, sígueme, dijo el Señor. Entonces, seguir al Señor implica una obediencia continua, una obediencia total. No es una obediencia selectiva o de algún tiempo. En un momento sí, en otro momento no. Tiene que ser una obediencia continua y permanente. Tiene que ser una obediencia inmediata. ¿Sabían que cuando nos detenemos de obedecer y lo hacemos después, una obediencia tardada se llama rebeldía? Es necedad. Ya voy. Ahorita. Mañana. Dentro de poco. ¿No les ha pasado? No, yo creo que a ninguna le pasa cuando manda a los hijos, ¿cierto?
Fulanito ya voy. Ahorita, ma. Ya voy a ir. Aguántate. 2 minutos, 3, 5 y nada. La obediencia tardada es rebeldía. No es otra cosa más. ¿Listo? Entonces tengamos cuidado con eso porque cuando el Señor nos manda algo es para hacerlo justo en ese momento, no después. Entonces la obediencia es para todo momento y no tiene que depender del momento o de las circunstancias. No se trata de ser simpatizante. Implica ser un verdadero discípulo que tiene como propósito de vida. ¿Qué tiene un discípulo? El propósito de la vida de un discípulo de Jesús es hacer discípulos de Jesús, ¿cierto? Es importante que esos discípulos sean discípulos de Jesús, no míos, ¿cierto? Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces de pronto hacemos seguidores de nosotros mismos y eso no sirve para nada. Tenemos que hacer seguidores de Jesús y está en la Gran Comisión. ¿Recuerdan? Mateo 28, 19 al 20. ¿Quién lo lee? Otra de las chicas que no ha participado hasta ahora. 1, 2, 3. ¿Quién alzó la mano? Bueno, Anita, Ana Violet. Ganaste. No te escucho. Anita, ¿dónde estás? ¿Ya? Qué pena. Listo, dale. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y ese fue un mandato que dejó el Señor Jesucristo porque toda la autoridad le ha sido dada a Él, ¿cierto? Entonces tiene todo el derecho de enviarnos a eso. Consideremos que esa fue su última voluntad, eso fue lo último que dijo antes de ascender, ¿cierto? Entonces tiene una gran relevancia estas palabras del Señor Jesucristo para cada uno de sus seguidores. Por tanto, id y haced, ¿qué? Discípulos a todas las naciones. ¿Listo? Entonces, vemos también que en la palabra de Dios muestra claramente que el fruto del Espíritu Santo es la misma imagen del carácter del Señor Jesucristo. ¿Han visto eso? ¿Lo han notado? ¿Han pensado en eso un poco? Todas estas cosas que el Señor nos mostraba del carácter, del fruto del Espíritu, tiene que ver directamente con el carácter de Cristo. Si veíamos las características del amor, el Señor Jesucristo está ahí palpado en él. Si veíamos la paz, el gozo, todas las demás manifestaciones del fruto del Espíritu, es la misma muestra del carácter del Señor Jesucristo. Y lo que hizo el Espíritu Santo fue también encargarse de revelar al Padre por medio de su Hijo, ¿cierto? Por medio del Señor Jesucristo fue dado a conocer el Padre. Entonces los que no le conocían lo pudieron conocer por medio del Señor Jesucristo. Y la manifestación de ese Espíritu en nosotros debería llevar a otros a conocer al Señor, ¿cierto? Entonces es muy importante también que nosotros tengamos esa manifestación del fruto del Espíritu en nuestra vida, para que otros puedan llegar a conocer al Señor Jesucristo. Entonces, el fruto del Espíritu describe el carácter de un siervo, no de un amo. ¿Vieron eso? Uno que no busca ser servido, sino que servir, como el Señor Jesucristo. Él no vino a ser servido, Él vino para servir y a lo largo de su vida Él lo hizo. Podemos decir que el Señor Jesucristo es amor. En cambio, decir el fruto del Espíritu es amor, el Señor Jesucristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿cierto? Podemos decir eso. Vemos su carácter reflejado en esto. Y miremos en Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien? ¿Otra chica valiente y esforzada que no ha participado hasta ahora? Que lo lea.
Quiero escuchar otras melodiosas voces más. ¿Se atrevan? Está la hermanita Flor María. Ah, está María, la hermana Marina y la hermana Flor María. A ver, hermanita Flor. ¿Yo? Sí, dale. Flor, Bueno, dice, haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que atarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5, 8. también tenemos otra versión, pero este es uno de los pasajes también muy famosos, tipo Juan 3:16, porque la mayoría de ustedes han podido escucharlo y verlo. No creo que sea extraño para ustedes, para la mayoría. Dice que haya pues en vosotros los mismos sentimientos. Ese es el ejemplo que el Señor nos dejó para que seamos igual, ¿cierto? Así como se veía el fruto del Espíritu en Él, debería verse también en nosotros con mucha facilidad. Nuestro ejemplo supremo está en el Señor Jesucristo. Dice que tengamos continuamente en vuestro ser interior la forma de pensar que también tuvo Cristo Jesús. Él dejó a un lado todo lo que era suyo. Pensemos que Él era el creador, Él es el creador y dueño del universo, pero Él se despoja a sí mismo de esa gloria y esa majestad de creador y dueño del universo. Él se despoja de eso para poder venir a morar entre nosotros, ¿cierto? Para venir a servir. Y permaneció voluntariamente por más de 30 años sin la majestad imponente del eterno Dios. ¿Se imaginan eso? ¿No han pensado un poco más profundo esa parte? Tan limitado simplemente a un ser humano y voluntariamente. Solamente él tenía la razón de hacer valer sus derechos, pero se negó continuamente a hacerlo mientras estuvo en la tierra. Una y otra vez. Él podía haber reclamado, ¿cierto? Con toda la autoridad podía haber reclamado muchas cosas, pero no lo hizo. Voluntariamente se negó a hacerlo. Se hizo siervo de los hombres, de toda la humanidad, porque fue el siervo del Señor. En total sumisión al Padre, dejó su majestad suprema para unirse a una sumisa esclavitud. Y es así como debemos vivir nosotros, en una completa sumisión al Señor, para que se haga evidente su fruto en nuestra vida. Pero cuando no lo hacemos, esa evidencia, esa ausencia del fruto pasa a ser rebeldía, pasa a ser egoísmo, se muestra en autosuficiencia, se muestra en pereza, buscamos reconocimiento, y la lista es larga, etcétera, etcétera, ¿cierto? Vemos acá. Entonces ya voy llegando al final del total de las características del fruto. Ya estábamos viendo el último aspecto del fruto, que era la templanza. Y es muy precioso ver ya el cuadro completo de lo que implica el fruto del Espíritu, ¿cierto? Y cómo el Señor va dando una característica cada vez y a cada una de ellas le da un orden específico, ¿cierto? Pudieron ver que la templanza une todos los demás que estábamos mirando. Pudieron ver que sin la templanza sería muy difícil llevar a cabo el amor, tener la paciencia, mostrar la benignidad. Sin la templanza no hubiera sido posible, ¿cierto? Entonces recordemos nuevamente que el fruto es uno solo. ¿Ven que esta imagen que está allí es solamente un fruto? Este fruto tiene muchas como pepitas, como componentes ahí, pero todo es uno solo. El fruto del Espíritu Santo es uno solo también, pero tiene adentro todas estas características, todos estos aspectos. Son 9 componentes que tiene el fruto
y todos son necesarios y todos son entrelazados y todos son necesarios, ¿cierto? Entonces, es necesario empezar a trabajar cada una de estas partes, pero lo más que necesitamos es rendirnos día tras día al Señor, ir humilladas delante de Cristo para que sea Él quien se muestre en nosotras, para que no sea nuestro yo, sino que sea el Señor en cada una de nosotras. Sin esa templanza vamos a quedar indefensas ante los peligros del pecado, aunque creemos todo lo contrario, ¿no? Aunque creemos que por nosotras mismas nos valemos mucho, pero no. Sin esa templanza quedamos indefensas ante los peligros del pecado, y cuando cultivamos la templanza, el Señor se convierte en un muro fuerte que nos rodea y nos protege. Es Él mismo quien lo hace. Y vamos a ver este versículo. ¿Quién quiere leerlo? Otra chica valiente y esforzada. Proverbios 25-28. ¿Quién? La hermana Joana Gómez. Listo, Joanita. No te escucho. Tienes apagado el micrófono. Perdón, es que espicha uno una cosa y se mete. Espérame, Esterita, Proverbios 25-28. Sí, si quieres, está en la pantalla, ahí lo puedes leer de ahí directamente si quieres. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Imagínense esa belleza. Pueden pensar en una ciudad que no tiene protección, está sola, o sea, como a vista del que quiera venir y atacar. Y dice la palabra de Dios que quedamos cuando no tenemos rienda en el espíritu, cuando no tenemos ¿qué? Templanza, dominio propio. Entonces quedamos expuestas a cualquier tipo de peligro. Y nosotras pensando que somos mucha cosa, cuando nos pretendemos valer por nosotras mismas, ¿no? Cuando no aprendemos a decirle no a aquellas cosas que no son apropiadas para nuestra vida, somos como una ciudad derribada y sin muro, completamente indefensas. Proverbios 25-28, y ese va a ser nuestro versículo de memorización, aunque hoy es la última clase, pero todavía este versículo queda para la siguiente semana, para que hagamos el completo del fruto. Recordemos que una de las partes del fruto era la fe, que implicaba ¿qué? Fidelidad, ¿cierto? Y la fidelidad dentro de todo su significado era llevar a cabo cada labor que hemos iniciado, terminar, ¿cierto? Entonces vamos a terminar todos nuestros versículos, el Señor nos permite la próxima semana, incluyendo este, que es Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 25-28. ¿Alguien ya se lo aprendió? Son solamente 2 líneas, mire, son 2 rengloncitos. ¿Alguien lo quiere decir ahora mismo ya? ¿Quién? Mana Luz Alba. Sí, sí. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre en cuyo espíritu no tiene rienda. Muy bien, sí señora. Muy bien, muchas gracias. Y que Proverbios 25-28. Exacto, con la cita completa, sí señora. ¿Alguien más? ¿Quién más? Está facilísimo. ¿Cómo qué? Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 25-28. ¿Quién lo dice? ¿Quién? Rosa Isabel Ventura. A ver, hermanita. No te escuchamos. Tiene cerrado el micrófono. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 25-28. Muy bien, excelente. ¿Quién más? Yo había visto otra manito por ahí. Hermana pero... Flor Ruiz. Hermana Flor Ruiz. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 25-28. Muy bien, sí señora. ¿Quién más? Hermana Joana. Joana Sanguino la veo aquí con la mano levantada.
Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 25-28. Muy bien, hermana Mary Castro. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Buenas tardes, hermanas. Muy bien, excelente. Hermana María Osorio. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 25-28. Muy bien, gracias. Ella se está riendo sola, alguna maldad estaba haciendo. Bueno, muchas gracias. Listo, hermanos, vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias por esta tarde preciosa, por tu palabra, Señor, que nunca nos falta. Gracias por animarnos, Dios de los cielos, con esta imagen completa del fruto del Espíritu que ya hemos podido contemplar. Gracias, Señor, porque haces anhelar en nuestro corazón, Señor, el de verdaderamente mostrar, Señor, este fruto precioso, Señor, que solamente tú puedes dar. Ayúdanos para que nuestro corazón no sea rebelde, para que no haya orgullo en nosotras, Señor, y humildemente cada día, Dios, podamos llegar delante de tu presencia, Señor, para que seas tú, Señor, Dios de los cielos, quien crezca en cada una de nosotras y que nosotras podamos menguar en nuestro propio yo. Ayúdanos para que podamos mostrar a otros, Señor, el carácter tuyo que quieres formar en nuestra vida, para que muchos otros puedan conocerte, Señor, Dios de los cielos, para poder predicar tu palabra, para que podamos ser valientes y esforzadas, Señor, en hacer discípulos de acuerdo a como tu palabra lo demanda, Dios de los cielos, para cada uno de tus hijos. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en que tú nos has permitido, Dios, semana tras semana podernos reunir, Dios, delante de tu presencia alrededor de tu palabra, Señor, para ser enseñadas, para ser también moldeadas por ti. Te damos muchas gracias por tu infinita bondad, por tu gran fidelidad para con nosotras, por tu paciencia y por tu misericordia. Gracias te damos, Señor Dios de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero escuchar. Muchas gracias. Gracias, Estelita. Gracias, Muchas Gloria. gracias. Gloria, Señor, por su palabra. No se me vayan. Gracias, hermanita. Quiero escuchar ¿Hay alguna. refrigerio? Sí, señora, está servido. Está muy caliente, ya va. Ah, ok. Ya va. Ay, Yo ya que la natilla y los buñuelos. a voz de comida. Hola, Estelita. Hola, Pellito, ¿cómo estás? Bueno, niñas, quiero escuchar. ¿Qué fue lo más importante para ustedes dentro de toda la enseñanza desde que empezamos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué fue lo más impactante? ¿En dónde Dios ha estado obrando más? ¿Puedo yo o levantamos la mano? Digo yo, sí, levantando la mano es más bonito. Bueno, ya voy. Hermana Mary Castro, de una mano levantada. Hermana Mary, cuéntanos. Bueno, sí, señora. Yo quiero darle gracias a nuestro buen Dios por Estelita, por mis hermanas las maestras, que el Señor usó para edificarnos a través de estos estudios. Pues yo personalmente he estado casi en todos desde que empezó y ha sido una bendición muy grande. Me han ayudado mucho. Y particularmente el pasado estudio, hoy el Señor me habló también mucho, pero en el pasado donde Marlicita habló sobre la mansedumbre, el Señor me confrontó porque yo estaba muy cargada con un vecino por el ruido que hace a diferentes horas del día, de la noche, no le importa, y ya había hablado con él de muy buena manera, pero pues no pasó nada. Después de esta enseñanza pude entender y descansar en el Señor y bueno, ya mi corazón cambió. También les quiero comentar así como rápidamente, para la gloria del Señor, que en el primer estudio intenté memorizar, bueno, ni siquiera lo intenté. Me parecía muy difícil que yo pudiera memorizar los versículos, me parecía imposible poder hacerlo, ya que tengo un problema de memoria y estoy pendiente de una resonancia para saber qué es lo que me está pasando. Pero yo oré al Señor y me propuse desde el primer lunes memorizar el primer versículo y el Señor me asombra porque la verdad me fue muy fácil memorizarlo y ya cada lunes empezaba a memorizarlo y bueno, en este momento ya los tengo en mi mente todos y le doy muchas gracias a mi Señor y a ustedes, hermanas. Gracias.
Qué bien, qué alegría, muchas gracias. Señor, es muy diferente aprender la palabra de Dios a cualquier otra cosa, porque para la palabra de Dios tenemos al Espíritu Santo, que es quien graba la palabra y nos ayuda. O sea que vamos como a la fija. Cuando memorizamos un versículo, no hay ninguna excusa. No podemos decir, ay, no puedo, mentira. Mentira. Es verdad. Joana Sanguino. Hermanas, bueno, primero le agradezco al Señor por cada una de las maestras que pues dedicaron con amor y dedicación pues su tiempo para enseñarnos, y a cada una de las hermanas que también pudo estar presente, también porque mi mamá y yo pudimos completarlo, nos aprendimos los versículos entre las dos, como pues nos apoyábamos, y bueno, me impactó mucho el tema de que es el fruto, porque no sabía que era un fruto, o sea, yo pensaba que eran varios frutos, no tenía claridad que era un fruto, pero que tiene muchas características, es como un fruto, pero con muchas vitaminas, que está la paz, la templanza, el amor, y pues todos son muy fuertes de cumplir, pero pues este mundo es de valientes, y el Señor me habló más pues del amor, porque pues el amor encierra mucho, ¿no? Y pues la paz y la mansedumbre, porque pues esa parte es muy difícil siempre ha sido muy difícil para mí la mansedumbre, porque yo he sido como algo anárquica contra todo. Entonces, pues sí, el Señor está trabajando esa parte en mí y les agradezco mucho, mucho su enseñanza. Gracias, un abrazo hermoso y grande para todas. Gracias, Joanita. Gracias al Señor por todo lo que está orando. Hermana Flor Ruiz. Bueno, yo quiero decir que este curso fue muy, muy, muy bueno para mi vida, de verdad. Es un fruto que hay que cultivar día a día. A veces a uno como cristiano, con el tiempo de estar en la iglesia, se le va olvidando algunas cosas o las va dejando como de practicar. Y es, como decía la última clase, que fue de todas, o sea, cada vez que escuchaba una me gustaba más que la anterior, me llamaba más pero me quedo con la templanza. Es definitivamente la fortaleza para poder afrontar los 8 primeros. O sea, si lo que decía la maestra es cierto, si no fortalecemos la templanza, no podemos mostrar amor ni paciencia, ninguno de los anteriores. Eso me impactó mucho. La templanza es bastante fundamental en la vida de un cristiano. Amén, hermana, muchas gracias. Sí, señora. Muy, muy, muy. A veces podemos pensar que es muy difícil, pero recordemos que depende del Señor. O sea, es Él el que va a dar el fruto en nuestras vidas. Lo difícil para nosotras es humillarnos ante Él para que el Señor haga la obra. ¿Listo? Amén. Maite. Buenas tardes, hermanitas. Pues lo que más me gustó es, aprovechando este tiempo de Navidad, como él ponía esos ejemplos de la extensión, que si nosotros cuando vamos a sacar la extensión para armar, digamos, el arbolito, está fallando luces, no prende la extensión. Así el fruto del Espíritu no va a prender o no se va a mostrar a los demás. Nosotros podemos ser convenientes, hipócritas, mostrando lo que no es, pero el Espíritu Santo revela que no tenemos el fruto, ¿sí? Nos hace falta todo esto, es como comenzar de nuevo. Entonces me impactaba cómo él lo resume, que el amor, el gozo y la paz cambia los corazones hacia el servicio a la familia y a los amigos. Que la bondad, la benignidad y la paciencia desea lo mejor para todo el mundo. Entonces ahí nos hace trabajar en el servicio, porque vinimos a servir a Dios, vinimos a servir a los demás. Y la fe, la mansedumbre y la templanza nos proporcionan la victoria de Dios en los momentos más difíciles de la vida. Y sí, necesitamos fe, mansedumbre y templanza para afrontar lo que se viene día a día y el reto de llegar hasta el final al Señor. Y que gracias a Dios por las maestras también, todos los ejemplos que nos buscaron. Me gustó el ejemplo de Patty cuando iba a los becerros y uno llevaba más el peso que el otro, ¿sí? Y llevaba la dirección. Entonces es el Señor Jesús, el Espíritu Santo,
guiándonos por dónde debemos caminar. Eso me gustó. Muchas gracias, hermanitas. Bendiciones. Gracias, Maide. Sí, señora, muchas gracias, hermana Susi María. Hola, chicas. Bueno, primeramente, pues ya saben que yo soy la más desaplicada, pero ahí estoy. Como le digo al pastor, yo descanso en Filipenses 1:6, algún día será. Bueno, pues igual, muy agradecida con el Señor y dándole a Él la gloria y la honra, porque pues sin Él nada, ni pueden las maestras enseñar ni nosotras aprender. Y me gustó mucho porque siempre, digamos, hace como unos 2 años estaba orando como por descubrir a ver qué cosa buena tengo. Y el Señor me fue orientando con la misericordia y busqué en el hebreo que es Yesed. Y cuando Rita Terrucho enseñó sobre Yesed, yo me identifiqué con eso porque yo siento que el Señor ha puesto en mí eso de la misericordia. Y pues digamos que todo lo que ya, los ejemplos que puse y todo eso, me sentí como muy identificada y eso fue lo que más me impactó porque me sentí como más confirmada en eso, quiero decir. Gracias a todas. Gracias, sí señora, muchas gracias. Hermana Rosa Isabel. Sí, para mí fue muy importante este curso porque todos los grupos son muy importantes, pero el que más para mí, para mi vida personal, es la templanza porque implica el autodominio de sus propios deseos, es el control de uno mismo. Entonces, precisamente esta mañana, que hay momentos que las personas con las que uno convive son las que más le sacan a uno el mal genio. Entonces, esta mañana me propuso a que y a entregarle hoy especialmente y de aquí en adelante el control de mí misma, o sea, a Dios, para no pelear con los demás, no dejarse uno provocar de las emociones de los demás, porque soy yo la que estoy estudiando los frutos del Espíritu Santo y por tanto, pues soy yo la que tengo que tener el dominio propio de la emoción del mal genio, de pronto ponerme a discutir con la persona que me está provocando el mal genio. Entonces, hoy fue el entender que puedo dominar y dejar a la persona de pronto que se calme para uno poder hacerle ver, entrar en razón el no discutir con esa persona hasta que no esté calmada, pero eso es fruto del Espíritu Santo, la templanza. Amén, hermana, muchas gracias. Sí, señora. Sí, señora. Y es nuestra responsabilidad. Cada día tenemos más responsabilidad delante de Dios porque hemos sido enseñadas día tras día cada vez más y cada vez, de acuerdo a ese conocimiento que tenemos, somos más responsables delante de Dios porque debemos ejercer ese conocimiento que el Señor nos ha permitido tener, vivir la palabra, no solamente ser oidores. Hermana María Osorio. Bueno, hermanitas, yo primero que todo pues no era capaz de decir hermanitas porque no había entendido el concepto. Yo realmente, como dije en los momentos de agradecimiento, una de las situaciones de las cuales yo le agradezco a mi Señor es que me haya llevado a conocerlo a un sitio donde de verdad nos dan tanta palabra, todos estos esfuerzos que la iglesia hace con personas comprometidas, ha sido hermoso y maravilloso porque ahí aprende uno muchas cosas. Para mí no era tan fácil tener paciencia en la espera de resolver situaciones, porque siempre había querido hacerlo como yo quería. Y poder tener, o sea, poder no perder el gozo que se siente del Señor Jesucristo en medio de cada situación, que como que parece que a medida que uno conoce más de Cristo, como que más provocativa se vuelve la vida contra uno. Y poder tener templanza, estas últimas semanas ha sido mucha tranquilidad para mí porque he aprendido a esperar y a tener esa
a decir, bueno, voy, no, más bien no, Señor, es tu decisión, si aún no es tiempo, listo, Señor, espero. Y poder cantar las alabanzas con gusto y con gozo en medio de la situación que sea, porque han sido bastantes. Entonces, les agradezco a todas, de verdad, de verdad, de verdad, la paciencia que han tenido con nosotras y todo lo que nos han enseñado. Y también he memorizado más versículos, entonces, muchísimas gracias. Muy bien, sí, señora. Gracias al Señor por todo eso. Muchas gracias, hermana. Hermana Gladys Herrera. Tardes, mis hermanitas. Yo agradezco mucho porque a través de la palabra, o sea, uno madura mucho. A mí me llamó mucho la atención la paciencia, porque soy una persona calmada, yo no soy peleona, y eso me cargaba a mí mucho. O sea, yo decía, yo por qué me dejo, yo parezco boba, pero entonces ya me cambió mi manera de pensar y decir que estoy agradando a Dios. O sea, estoy agradando a Dios, teniendo paciencia y quedándome quieta. Entonces, eso me ayudó ya, o sea, no cargarme tanto con eso, sino de saber que ya yo agrado a Dios con esa actitud. Entonces, eso aprendí muchísimo de eso, de todos los frutos, y lo como decía mi hermanita Maide, o sea, si fallamos en uno, pues fallamos en todos. Entonces, es un conjunto donde es una bendición para nuestras vidas. De verdad que muchas gracias, mis hermanas, las maestras que tomaron su tiempo y su dedicación para enseñarnos. Y de verdad que les agradezco mucho. Bendiciones, mis hermanas. Gracias, hermana. Sí, gracias, gracias. Había otra mano y se me fue. ¿Qué pasó? Bajaron las manotas. Creo que había dos manitas más. ¿Ya? ¿Listos? ¿Se han arrepentido? Alida. Ay, Alida, qué bueno escucharte. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Yo primero sí les quiero decir que muy a mi pesar no he podido estar en todas las lecciones de los dos cursos, pero en las pocas veces que, pues, que conscientemente y pues por el tiempo he podido escuchar las lecciones, en cada una uno se confronta. Y en cada una de ellas hay una enseñanza para su vida y para la relación con los demás. Entonces, yo tengo que decir que todos estos cursos y todas estas lecciones son fabulosas para el crecimiento espiritual y para la relación con los demás. No puedo decir que específicamente una lección me haya confrontado, porque realmente han sido todas las que he podido escuchar. En todas hay algo que yo tengo de enseñanza para mi propia vida. Entonces, gracias a Dios por eso, porque posiblemente esas puntualidades son las que tengo que seguir madurando en mí, ¿verdad? Y lo otro que quiero decir es que yo a las maestras las felicito, porque durante este año que ha sido tan especial, también he visto la evolución que ustedes han tenido. He visto el esfuerzo, la dedicación y la evolución que ustedes han tenido dentro de las técnicas que han utilizado para poder enseñarnos. Entonces, muchísimas gracias por ser instrumentos, por dejarse llevar por el espíritu y bueno, gracias por las enseñanzas que nos han dado. Y lo otro que quiero decir es que gracias a todas, porque la memorización no la estoy haciendo yo de la lectura, sino todos los lunes yo coloco, mientras trabajo, coloco las grabaciones que ustedes hacen, los audios, y con eso yo estoy memorizando. Entonces, muchas, muchas gracias a todas por eso. Muy bien, muchas gracias. Sí, te convierte en un instrumento también las grabaciones. Gracias, Alida, qué rico tenerte acá con nosotros. Hermana Marina, Flor Marina Sánchez. A ver, yo quiero ante todo darle gracias a Dios, al Señor, por permitirnos estos tiempos para aprender de Él, y a ustedes por todo el tiempo que nos han dedicado.
para poder aprender y pues también felicitar a todas las hermanas que aún estuvieron presentes durante el curso. Y pues yo lo que aprendí de él es que para mí el fruto es el que da como todas esas semillas, ¿no? Todas las semillas de amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, todos son como las semillas. Y estas enseñanzas hacen de que esas semillas vayan brotando en nuestros corazones y que vayamos madurando y entendiendo lo que dice la palabra y así llegar a ser más firmes y fieles en ella para no ser arrastradas y engañadas de pronto con otras enseñanzas falsas. Entonces, esto me parece importante porque nosotras maduramos cada día más y aprendemos más de la palabra y aprendemos a ser más firmes y tener templanza para poder vivir, mostrar, dar testimonio de todas estas semillas que digo yo que dan fruto. Gracias, hermana Flor, muchas gracias. Hermana Gloria Bernal, transmitiendo en directo desde Cartagena de Indias. Amén, gracias a Dios. Bueno, hermanitas, yo estoy gozosa porque gracias al Señor no tenía tabla, no podía asistir a las reuniones, me faltaron mucho, me hicieron mucha falta, oraba al Señor para que me regalara para poder tener otra vez mi instrumento para poder estar en estas lecciones. El Señor impactó bastante mi vida frente al gozo. Hay situaciones que cotidianamente le quitan a uno la alegría. ¿Sí? Esta fue la tabla. Yo decía, no estar en la reunión me amargaba, me ponía bastante triste. ¿Sí? Los domingos no estar con ustedes también me hace mucha falta. En verdad la iglesia es un complemento muy grande en nuestras vidas. ¿Sí? Y no compartir ni siquiera por medio de esta tecnología, pues también hizo un vacío. Y el gozo y la paciencia del Señor me la enseñó en ese momento. Hay veces nos cogemos mucho de la tecnología, de las cosas, de los instrumentos, cuando creemos que no nos va a hacer falta o la vemos como muy mínimo. Y Dios nos muestra que en esto Él también se glorifica. Y le doy gracias a ustedes, hermanas, de verdad, por el amor que tienen para con nosotras al desarrollar esas clases, al hacer esas analogías que hacen, al esforzarnos a nosotras a aprender los versículos. Somos muy perezosas, yo soy muy perezosa para aprender y ustedes me esfuerzan día a día y eso es de gran bendición para mi vida. Muchísimas gracias a Dios porque les pone a ustedes esa gracia para enseñar. Muy, muy bendecidas. Gracias, hermanas. Muchas gracias, sí señora. Y el Señor nos enseñó muchas cosas y todo lo que falta todavía para que el Señor nos siga enseñando. Hay mucho que necesitamos aprender. Recordemos que este fruto del Espíritu el Señor lo quiere cultivar en nosotras para siempre, pero esto no es una semilla que se puso hoy y va a salir mañana, ¿cierto? Y tampoco es una semilla que va a perdurar por sí misma. Nosotras tenemos que hacer el trabajo de continuo y no dejar de hacerlo, porque no podemos ser fruto de temporada. ¿Conocen un fruto de temporada? Hay un momento que uno quiere ir a la tienda y comprarlo, no, porque no hay cosecha, no se encuentra ni para un remedio. No podemos ser así, no podemos ser fruto de temporada, tenemos que estar en cosecha siempre, pero para eso se requiere un trabajo continuo, permanente, doblegarnos día a día delante de Dios, día a día delante de Dios y tener la meta. Quiero que se forme el carácter de Cristo en mi vida, sí lo quiero, lo anhelo, lo necesito y trabajar para eso. ¿Listo? Permitir que el Señor siga haciendo su obra cada día en nosotras. Y bueno, adelante, adelante, gracias a todas las que estuvieron fieles y permanentes, porque con ustedes acá presentes era también un motor para cada una de nosotras como maestra. Era un gusto poderlas ver aquí cuando ya empezaba la reunión, era un gusto enorme escucharlas poner sus versículos. Gracias al Señor por eso. Gracias a la hermana Luz Alba por su saludo de hoy también, muchas gracias. Quería contarles a manera personal que para mí, desde que he estudiado este tema, para mí lo más impactante es la fidelidad y la mansedumbre. Me parece lo más extraordinario, será porque no lo tengo definitivamente. Eso ya fue una confesión, perdón.
pero me parece lo más hermoso, esa fidelidad, esa mansedumbre es la parte más súper wow de todo, y de los dos, la mansedumbre me parece más extraordinaria, es supremamente precioso, un cuadro hermosísimo, sobre todo cuando dice la maestra que la imagen es como esa ramita de trigo o de cebada que va creciendo y cuando es joven está muy orgullosa y muy levantada, porque es joven, no tiene fruto de nada y está vacía, entonces por eso puede ir derecha, pero cuando tiene fruto ya la cabeza se agachó, ¿cierto? Se va para el piso, la cabeza va agachada, va humilde, porque ya tiene fruto, ya sirve para algo. Entonces me pareció muy precioso. Muchas gracias a todas por estar presente, por estar también con su presencia animándonos a nosotras y muchas gracias por orar también por cada uno de nosotros.